¿Qué tal todos? Compañeros y estimada profesora Maritza, el tema que nos corresponde el día de hoy es la Convención Americana de los Derechos de Adolescentes y Privados de la Libertad. Para iniciar con tan interesante y completo tema, quiero invitarlos a que nos situemos por un momento en una imagen, en un escenario. Un joven cuyo mundo se reduce a las paredes de un centro de internamiento preventivo, horarios rígidos, rutina diaria y una gran distancia de lo que era su vida habitual. Esa realidad no borra su condición de sujeto pleno de derechos, por el contrario, exige que el Estado actúe con medidas diferenciales y protectoras y a nosotros como sociedad a protegerlo con especial cuidado. La Convención Americana, junto con la Convención sobre los Derechos del Niño, nos exige que la medida privativa de la libertad sea siempre la última ratio, limitada en el tiempo y proporcional al hecho. Además, impone la obligación de garantizar en todo momento salvaguardias procesales reales, una defensa técnica especializada, control judicial efectivo y la presunción de inocencia. Por supuesto, la de asegurar condiciones materiales dignas al confinado, como acceso a la salud, a la educación y atención psicosocial. En la práctica, esto se traduce en priorizar medidas alternativas y programas de reinserción que favorezcan la reparación y la inclusión social del adolescente, y en evitar respuestas que solo estigmaticen o perpetúen su exclusión. A nivel universal, la Convención sobre los Derechos del Niño recuerda que toda persona menor de 18 años tiene derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, cuya protección exige respuestas diferenciadas y orientadas a la recuperación y a la reinserción, no únicamente a la sanción. ¿Qué quiero decir por esto? Que el menor de edad no es una circunstancia irrelevante, por el contrario, es un criterio hermenéutico que obliga a interpretar y aplicar las normas con prioridad por la protección y el interés superior del niño o del adolescente. Ese enfoque encuentra desarrollo técnico en las reglas de Beijing y en las reglas de La Habana, más conocida como Havana Rules, instrumentos que guían la administración de justicia juvenil y las condiciones de internamiento. Priorizan la prevención, recomiendan medidas alternativas a la privación de la libertad, exigen separación de menores y adultos y garantizan acceso a la salud y educación. También promueven programas de reinserción y formación profesional. Estas reglas no son meras buenas prácticas, sirven como parámetros para evaluar la conformidad de las políticas nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos. Desde un punto de vista jurídico práctico, conviene subrayar 4 exigencias concretas que aplican cuando hablamos de adolescentes privados de la libertad. Primero, la participación de la libertad debe ser la última ratio y siempre proporcionada al hecho y a la edad del sujeto. Segundo, en todas las etapas procesales deben garantizarse las salvaguardias básicas, presunción de inocencia, derecho a la defensa técnica eficaz, notificación de los cargos, presencia de familiares y control judicial efectivo. Tercero, durante la internación se deben asegurar condiciones materiales dignas, atención en salud física y mental, educación formal y oportunidades reales de reinserción. Y cuarto, debe evitarse su estigmatización pública, protegiendo su intimidad y limitando la individualización en medio de registros. Estas obligaciones combinan derechos civiles y políticos con derechos sociales y hacen tratamiento diferenciado, un imperativo legal y ético.
Finalmente, desde la interpretación jurídica debemos entender la Convención Americana no como un catálogo estático de prohibiciones, sino como un mandato dinámico. Obliga a crear políticas públicas, protocolos judiciales y prácticas institucionales que reduzcan la reincidencia y ofrezcan vías de reparación y reinserción. En la práctica, esto se traduce en priorizar medidas alternativas como programas comunitarios, libertad asistida, medidas restaurativas, entre otros. Fortalecer la defensa pública especializada y diseñar centros con enfoque educativo y terapéutico, no meramente punitivo. Ya con este marco conceptual y normativo en mente, mis compañeros Emerson y Dana abordarán aspectos concretos sobre la Convención Americana de Adolescentes y Privados de la Libertad y, por supuesto, de las reglas de Beijing. Buenas tardes, mi nombre es Emerson Carvajalino. Yo les voy a hablar sobre los convenios y tratados internacionales frente a los derechos de los niños. ¿Cómo surgen? ¿Cuál es el motivo de estos tratados? Y cómo era anteriormente de que existieran estos convenios. Empezaremos hablando de cómo eran los convenios, cómo eran los tratos anteriormente, cómo eran vistos los menores antes de estos tratados. Antes del siglo XX, en la gran parte del mundo, en la gran mayoría de los países, especialmente en Latinoamérica, estos menores o los menores eran vistos como propiedad de los padres, que eran obligados a trabajar en áreas urbanas durante largas jornadas. Igualmente en las áreas urbanas a trabajar en fábricas y como vendedores ambulantes. Durante los conflictos, durante las guerras, los niños eran reclutados para llenar las filas de los militares y llevarlos al campo de batalla. En estas guerras se perdieron millones de vidas, también hubieron muchos huérfanos y se les eran vulnerados esos derechos como menores de edad. Entonces, debido a esta situación es donde aparecen los tratados de Ginebra, firmados inicialmente en 1864 y ampliados en 1949 después de la Segunda Guerra Mundial. En 1924 se adoptó la primera Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, impulsada por la Liga de las Naciones, inspirada en los principios humanitarios de los tratados de Ginebra. La Convención establece derechos específicos en materia de la educación, de la salud, de la familia, de la identidad de los menores, donde se le debe que garantizar estos derechos y estas protecciones a los menores, ya que deben que prevalecer sobre el derecho de los demás. Los estados que firman estas convenciones internacionales tienen la obligación de establecer leyes, de establecer también instituciones que promuevan a la protección de los menores de edad, para que así no se les sigan violando o vulnerando sus derechos constitucionalmente. En el caso de Colombia, que ratifica esta convención por medio de la Ley 12 de 1991, esto tiene una de las leyes, que es la Ley 1098 del 2006, que reconoce a los niños como niños adolescentes como sujetos de derecho, y establecen la responsabilidad entre la familia, entre el Estado, para garantizar la protección integral. En la Constitución de 1991, en el artículo 44, también habla sobre los derechos y los derechos que prevalecen de los menores frente a los demás. También menciona sobre el derecho a la educación, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la recreación,
Estos derechos de los niños el Estado tiene que velar porque se les garantice a los menores y no se les vulnere en ningún momento, sin importar su condición social, sin importar su religión, sin importar su color, sin importar su etnia, sin importar cualquier característica física que tenga el menor. Todos deben que tener igual los derechos. Las instituciones que por lo menos velan para que al niño se le garantice estos derechos en Colombia está, como por así decirlo, el ICBF, que es una de las instituciones, y la Defensoría de Familia, que tienen que velar porque estos derechos siempre que esos derechos se le brinden al menor, y que en cualquier caso de abandono, en cualquier caso de maltrato infantil, el Estado pueda intervenir por medio de estas instituciones y poder darle la protección a ese menor que está en vulneración. Entonces, este sería como esas obligaciones que tiene el Estado frente a estas convenciones que firma y que son ratificadas para que no se vulnere estos derechos de los menores. Muchas gracias. Reglas de Beijing de 1985. Las Beijing Rules establecen estándares mínimos para la administración de justicia juvenil, prevención, medidas alternativas a la privacidad de libertad, trato diferenciado y especializado, profesionalización de operadores y enfoque restaurador, y la prioridad en la reinserción social. Constituyen guías técnicas y doctrinales para políticas nacionales de justicia juvenil. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Estas reglas mínimas se enuncian a continuación y se aplicarán a los menores delincuentes con imparcialidad, sin distinción alguna, teniendo presente los siguientes conceptos. Primero, que menor es todo niño joven que, con arreglo del sistema jurídico respectivo, puede ser cargado por un delito en forma diferente o a un adulto. Delito es todo comportamiento, acción u omisión penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate, y menor delincuente es todo niño joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito. En este sentido, las reglas a aplicar son: primero, las orientaciones fundamentales, las cuales son las reglas que establecen normas mínimas universales para el tratamiento de los menores en conflicto con la ley. Buscan aplicarse en cualquier sistema jurídico con imparcialidad y sin discriminación, inspiradas en la Declaración de los Derechos del Niño. Segundo, alcance y definición, los cuales definen los conceptos de menor delito y menor delincuente, y además promueven la creación de leyes nacionales que garanticen una aplicación efectiva tanto jurídica como práctica de las reglas mínimas. Tercero, ampliación del ámbito de aplicación. La protección de las reglas se extiende a: primero, delitos en razón de la condición, como faltas disciplinarias o conductas no delictivas en adultos. Segundo, que son procedimientos de atención y bienestar del menor. Y tercero, casos de delincuentes adultos jóvenes, dependiendo de la legislación nacional sobre la mayoría de edad. Cuarto, mayoría de edad penal. La edad mínima en responsabilidad penal no debe fijarse demasiado temprano, porque es considerado en el desarrollo emocional, mental e intelectual del menor. Quinto, objetivos de la justicia de menores. En el sistema debe centrarse en el bienestar del menor y garantizar que las medidas adoptadas sean proporcionadas al delito y a las circunstancias personales del joven. Sexto, facultades discrecionales. Se permite el ejercicio de la discrecionalidad en todas las etapas del proceso, pero para adoptar decisiones adecuadas a cada caso. Sin embargo, deben existir controles que eviten abusos y garanticen los derechos del menor. Séptimo, derechos de los menores. Se aseguran las garantías procesales básicas, las cuales inician por la presunción de inocencia. Después, el derecho a ser informado de los cargos. Después, derecho a guardar silencio y contar con asesoramiento jurídico o un abogado. También está la presencia de los padres o tutores en el proceso y el derecho a interrogar testigos y apelar decisiones. Octavo, protección de la intimidad. Se protege la identidad del menor en todo momento. No debe divulgarse información que permita su identificación ni exponerse a publicidad que pueda causarle perjuicio.
Noveno, cláusulas de salvedad. Estas reglas no excluyen la aplicación de otros instrumentos internacionales que protegen los derechos, cuidado y tratamiento de los menores y jóvenes. Y así seguimos con el resto de reglas y artículos que existen de las reglas Beijing. Estas ofrecen estándares universales que permiten juzgar leyes y prácticas nacionales. Si un Estado encarcela de forma rutinaria, no separa menores de adultos o no garantiza defensa técnica, está incumpliendo no solo una política recomendatoria, sino también principios consagrados por la CRC y la doctrina internacional de los derechos humanos. Las Beijing Rules son las referencias técnicas para reformar sistemas y políticas. Además, también están las Havana Rules, que son en 1990, las cuales complementan estas reglas Beijing Rules, enfocándose en las condiciones de internamiento y la protección de los jóvenes privados de la libertad, separación por edad, atención sanitaria, educación, prohibición de tratos crueles, esfuerzo por minimizar el tiempo de internamiento y garantizar control judicial. Son normas reconocidas por la ONU para proteger a los menores en privación de libertad.